Alberto Calviño, apóstol y pastor fundador del Ministerio Centro Cristiano Río Grande, con base en Tierra del Fuego, Argentina, el cual se extiende a 10 iglesias hijas en Argentina, Chile y España. Integrante del Consejo Apostólico de la Red UNGE. Conferencista, maestro de la palabra y autor de varios libros, fascículos y estudios bíblicos que conducen a una profunda y necesaria reforma. Casado hace 39 años con la apóstol Ana Dini, padre de 4 hijos y abuelo de 7 nietos, todos sirviendo activamente en la obra de Dios. ¿Están descansaditos? Más o menos. Bien, llegamos a la última etapa, último tramo. Bienvenidos a todos los que están en el Zoom también. Qué lindo verlos, poder compartir este tiempo maravilloso que el Señor nos ha permitido tener y disfrutar juntos de la palabra, disfrutar juntos de la canción, disfrutar juntos de la comunión que podemos tener cuando nos encontramos, cuando nos podemos ver también a través de una pantalla. Y ya cerrando un poco mi participación en este tiempo, primero y antes de compartir la palabra, quiero agradecer a todo el equipo del Centro Cristiano, a todos los que han estado trabajando en todas las áreas. Realmente han hecho un trabajo impecable desde la parte técnica, los que han estado en la puerta, los que han estado trabajando en la cocina, los que han estado trabajando en todas las áreas. Agradecerles realmente porque la única forma de poder llevar adelante y hacer un evento como este y poder trabajar así es en equipo. Es en equipo, no hay otra manera. Y eso es lo que entendemos, que somos un equipo de trabajo donde cada uno en las funciones que vamos teniendo podemos hacer posible que todo esto pueda ser una realidad y poder tener estos tiempos maravillosos. Así que gracias, y gracias a todos los que están participando, tanto aquí como también a través del Zoom, por haber tomado este tiempo, haber separado este tiempo. Es una inversión de tiempo, una inversión también económica, pero que es tan redituable en cuanto a los asuntos eternos, ¿sí? Tan redituable que tal vez hoy no lo podamos dimensionar demasiado, pero entendemos que los tiempos que vienen, muchas de las cosas que vamos a vivir van a ser marcadas por cosas que hoy estamos escuchando y que venimos escuchando también y que seguiremos escuchando y entendiendo por medio del Espíritu Santo. Quiero repasar un poquito lo que fuimos viendo desde el día jueves en la noche que comenzamos. Comenzamos con Salomón, desarrollando un poquito acerca del libro de Eclesiastés, y pudimos ver allí no sé si como tema, pero como una normalidad en el libro de Eclesiastés. Lo que se pudo desprender de allí es una visión impregnada ¿de qué? De temporalidad, ¿sí? En esta vida, acuérdense, en esta vida, y permanentemente Salomón en esta vida, ¿no? Y toda una visión centrada en la temporalidad. Luego vimos que una visión impregnada de temporalidad produce ¿qué? Frustración. Todo es absurdo, todo es vano, todo es sin sentido, todo es vacío, ¿sí? Produce frustración la temporalidad. Tercero, una visión impregnada de temporalidad, dijimos que es altamente desconcertante. Fuimos viendo al ir leyendo, ¿sí? Ya pasajes un poco más extensos, cómo Salomón mismo parecía que él mismo se contradecía, ¿no? Que en un momento, acuérdense del dedito así, ¿no? Se van a acordar de eso. En un momento te mandaba una verdad que parecía guau, y después la línea siguiente tiraba abajo todo lo que había dicho antes, ¿sí? Porque ese es el desconcierto que produce una visión impregnada de temporalidad. Lo cuarto, que eso fue un agregado al material que yo tenía preparado, es que una visión impregnada de temporalidad corrompe el corazón. Y ahí vimos un poco más la historia de Salomón, ya yéndonos un poquito de Eclesiastés,
a la vida de Salomón y viendo cómo su corazón fue corrompido por causa de esta visión impregnada de temporalidad. Y ayer terminamos hablando acerca de cambiamos un poco el eje, ¿no?, para hablar de una visión impregnada de eternidad. Y ahí pudimos ver a través de Corintios, a través de Hebreos, la visión impregnada de temporalidad, ¿sí?, como es totalmente diferente. Y continuando un poco siguiendo la línea que veníamos, lo que quiero compartir en esta tarde, el punto número 6 sería de todo el bosquejo desde que comenzamos, es que la visión impregnada de eternidad produce confianza. Fíjense que estamos ahora a la inversa, ¿no? La visión impregnada de temporalidad produce frustración. El paralelo es que la visión impregnada de eternidad produce confianza. Y antes de meternos de lleno en eso, hoy estaba esta mañana repasando un poco y viendo, ¿no? Y digo, wow, hay tanto. Si quisiéramos hacer un paralelo total de Eclesiastés, necesitaría 3 charlas más. No tengo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas cositas, ¿sí? Pero miren una expresión de Salomón, ¿sí? Vamos a ir comparando un poquito a Salomón con Pablo, ¿no? Y una de las expresiones que vimos, de las más populares de Eclesiastés, no solo en el ámbito evangélico, en el ámbito general, es: no hay nada nuevo bajo el sol. Frase que quedó allí, ¿sí?, para los cuadritos, ¿no?, que todo el mundo la repite. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Pero, ¿qué dice Pablo? Segunda de Corintios, capítulo 5. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Totalmente opuesto, otra visión. Una visión está impregnada de temporalidad y dice: no hay nada nuevo bajo el sol, todo es lo mismo, se repite la historia. Viene la visión de eternidad y te dice: si alguno está en Cristo, todo es nuevo. Del no hay nada nuevo al todo es nuevo, no es un pequeño cambio, ¿sí? Es una diferencia sustancial, absoluta, entre una visión y otra. Ha llegado lo nuevo, dice Pablo. Ha llegado lo nuevo. Ahora otra comparación que quiero hacer. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de 3 ejes? De 3 ejes en los que se manejaba Salomón: el objeto, el tiempo y el lugar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos 3 ejes algunos? Objeto, tiempo y lugar. Para Salomón, desde una visión impregnada de temporalidad, ¿el objeto cuál era? El hombre. El objeto, el punto de referencia era el hombre. El tiempo, esta vida. Y el lugar, debajo del cielo. ¿Sí? O sea, objeto, el hombre. Tiempo, esta vida. Lugar, debajo del cielo. Pero cuando leemos a Pablo, y ahora vamos a trabajar un poquito sobre 2 de Corintios capítulos 4 y 5, 6, 7 y 8, no, 4 y 5 nada más, no se asusten. Pero nos vamos a dar cuenta, les adelanto esto, después lo vamos a ir leyendo, que el objeto para Pablo es Dios. La palabra que más se repite en estos capítulos es Dios, no el hombre. El tiempo es lo eterno y el lugar lo celestial. Pequeña diferencia, ¿no? En la visión de la temporalidad, el objeto es el hombre, el tiempo es esta vida y el lugar debajo del cielo. En la visión de eternidad, el objeto es Dios, el tiempo es lo eterno y el lugar es lo celestial. Solamente para que nos demos cuenta de las diferencias, ¿sí? Ahora, así como vimos algunos conceptos recurrentes en Eclesiastés, como el término esta vida o lo absurdo, en 2 Corintios capítulo 4 vemos algunas facetas de Dios. Y como le dije, voy a usar este concepto solamente para mechar algunos versículos y después vamos a ver el capítulo completo, porque si no, no nos daría el tiempo. Pero miren
¿por qué decimos que el objeto de Pablo es Dios y no el hombre? Versículo 1, estamos en 2 Corintios 4, versículo 1. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Número 1, Pablo hace foco en la misericordia de Dios. ¿Sí? Son facetas de Dios que Pablo nos muestra en este capítulo. 1, la misericordia de Dios. Versículo 2, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. 1, la misericordia de Dios. 2, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ustedes lo tienen ahí, léanlo porque lo tienen ahí, ¿sí? La palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. 1, la misericordia de Dios. 2, la palabra de Dios. 3, la presencia de Dios. Facetas que va mostrando Pablo en este pasaje. Versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Número 4, ¿sí? Cuarta faceta. 1, la misericordia de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? La presencia de Dios, la imagen de Dios. ¿Ven cuál es el foco? Cambia el tono, ¿no? A Lamentaciones, a Eclesiastés. ¿Con qué se quedan? ¿Con Eclesiastés o con 2 Corintios? Versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Aquí no lo dice textual, como las otras partes, pero nos habla de la creación de Dios. Esta es la faceta, el Dios creador, el Dios no, que la luz resplandeciera en las tinieblas. Así que aquí vemos la creación de Dios como otra faceta. Dice, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios. La gloria de Dios, otra faceta. Que resplandece en el rostro de Cristo, otra faceta. ¿Sí? El rostro de Cristo es otra de las facetas de la divinidad. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Así que aquí nos presenta el poder de Dios, otra faceta de Dios que presenta Pablo. Así que fíjense que vamos teniendo la misericordia de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, la imagen de Dios, la creación de Dios, la gloria de Dios, el rostro de Cristo, el poder de Dios. Todo esto está ahí en 2 Corintios, no estamos inventando nada. Estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo la Biblia. Así que alguno dice, no sabía que estaba todo eso ahí. Leamos más Biblia. ¿Está bien? Versículo 15. Versículo 15. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. ¿Ven todas las facetas que en pocos versículos Pablo nos muestra acerca de Dios? En capítulo 5 dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se nos deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa eterna en el cielo no construida por manos humanas. Otra faceta que tiene que ver con la habitación de Dios, ¿sí? Una casa eterna. Entonces, yo quiero ahora volver, siguiendo la misma dinámica, a 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, para leerlo completo, no aislado los versículos. Pero yo sé que he predicado mucho sobre esto, he hablado mucho sobre esto, pero le pido que me acompañe a leerlo, porque teniendo en cuenta y teniendo presente, recordando Eclesiastés. Una cosa es leer 2 Corintios solito, así crudito, y otra cosa es leerlo teniendo como parámetro para comparar, trabajemos en forma de comparación, ¿sí?
para comparar el pensamiento temporal de Salomón con la visión eterna de Pablo. Y cambia la cosa, cambia. O sea, no me va a dar el tiempo para detenerme, como dije, en cada detalle, pero algunas cosas que nos vayamos acordando, traté de no hacer muchas notas por el tiempo. Entonces digo, bueno, lo que el Señor me haga recordar es lo que vamos a puntualizar, ¿sí? Pero vamos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, por favor. Dijimos que el punto era que la visión de la eternidad o impregnada de la eternidad produce, ¿qué? Confianza. La visión impregnada de temporalidad producía, ¿qué? Frustración. Pero la visión impregnada de eternidad produce confianza. Entonces Pablo empieza ya desde el versículo 1, creo que el apóstol Ugarte, voy a repetir cosas de todos los predicadores, porque claro, ya estamos al final, ¿viste? Y venimos ahí entre todos armando allí una palabra que creo que, no sé si les parece a ustedes, pero realmente creo que se han ido conjugando las gracias para ir construyendo un pensamiento maravilloso, ¿no? Entonces, versículo 1, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. ¿Sí? O sea, otra mentalidad diferente, otro ánimo diferente al de Eclesiastés. Lees Eclesiastés y se te cae el ánimo abajo, ¿sí? Ahora lees a Pablo y Pablo dice, no nos desanimamos. Y sigue, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad. Si comparamos Eclesiastés, todo estaba basado en lo que Salomón meditó y reflexionó. Miré, consideré, reflexioné, vi, pero todo desde la temporalidad. Pero ahora Pablo dice, nosotros trabajamos mediante la clara exposición de la palabra, no de mis reflexiones personales, no de mis pensamientos personales, no desde mi punto de vista personal, sino por la exposición clara de la palabra de Dios que está impregnada de eternidad, ¿sí? Nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Pero Dios, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Miren, nada más con estas palabras, lees Eclesiastés y decir, ¿qué saca el hombre de esta vida? Los placeres, que construí esto, que construí el otro, pero ahora viene Pablo y dice, no nos predicamos a nosotros, no se trata de nosotros, no es lo que yo construí, no es el aljibe que hice, no es la piletita que me construí, no es el jardincito, no son las casitas, no se trata de eso, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores por causa de Jesús. Es otra historia, es otra visión, es otro panorama. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera, hizo brillar en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Está en otro canal, Pablo, en otra sintonía diferente a la de Salomón. Traten de ir viendo, por favor, ustedes acordándose un poco de Eclesiastés y comparando estas expresiones. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pablo no deja de reconocer la fragilidad humana, no deja de reconocer lo rústico que es el ser humano como vasija de barro, pero no está allí el enfoque.
El enfoque está en el tesoro que llevamos dentro, que Salomón no lo pudo ver. Salomón no lo pudo ver, él veía lo que estaba delante de sus ojos, él veía la frustración, él veía el sinsentido de las cosas, pero Pablo ahora está enfocando en la luz que Dios ha depositado dentro nuestro, en la gloria que se ha manifestado, en el poder, ¿sí?, que está dentro de nosotros, en el tesoro que ha sido depositado dentro de estos vasos de barro. Y miren ahora la diferencia, por favor, para no detenerme en cada palabra, pero presten atención y vayan haciendo la comparación. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Acuérdense de Salomón, ¿no? Descorazonado, decepcionado. Pero ahora Pablo dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos sí, pero no desesperados, perseguidos sí, pero no abandonados, derribados sí, pero no destruidos. O sea, hay una realidad temporal, pero por encima de esa realidad temporal hay una realidad eterna. Es cuestión de qué está impregnada nuestra visión. Si nuestra visión está impregnada de temporalidad, vamos a ver los problemas y nos vamos a quedar allí lamentándonos sobre los problemas. Pero si la visión está impregnada de eternidad, vamos a ver los mismos problemas, pero detrás del problema vamos a ver la actitud de los vencedores. Versículo 10. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Si Salomón hubiera escrito esto desde su visión, hubiera escrito la primera parte, donde quiera que vamos siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Y ahí se hubiera quedado. Pero Pablo, que ve un poco más allá, dice, para que también su vida, llevamos su muerte para que su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Esto es interesante, dice, con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Amados, lo que hablamos siempre será el producto de lo que creemos. Por eso cuando leemos a Salomón, no es inocente lo que él dice. Él expresa lo que cree. Cuando dice todo es absurdo, todo es vacío, todo es vanidad, él está expresando desde una visión impregnada de temporalidad lo que él cree. Ahora, cuando Pablo dice todo lo que dice, lo dice desde una visión impregnada de eternidad que ha modificado su fe y es lo que él cree, es lo que expresa. Y acá está, mire cómo empieza Pablo a meterse en la cuestión eterna y dice, pues sabemos, ese sabemos habla de una convicción firme. Por eso habla, de eso es lo que habla. Sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con Él a su presencia. El otro te dice, al final todo vamos a lo mismo, al polvo, ahí se termina. ¿Quién sabe si el hombre sube, el perro baja o vamos todos al mismo? Pero ahora viene Pablo y pone las cosas en su lugar. Nos endereza, nos enfoca, ¿sí? Y nos dice, sabemos, tenemos una certeza, la certeza es que así como Cristo resucitó, nos resucitaremos. Esto no es todo, está diciendo Pablo. Claro que en esta vida llevamos la muerte del Señor. Y Pablo lo decía con razón por causa de todo lo que él padecía en cuanto a persecución. Y lo que padecían los otros apóstoles y los creyentes de la época. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte del Señor porque la muerte estaba a la vuelta de la esquina por causa del Evangelio. Esa era la temporalidad, pero, dice Pablo, ahí no termina la cosa. Eso es un trámite.
El punto esencial es que un día resucitaremos con Él. Amén. No se quedó allí. Por eso la visión impregnada de eternidad produce confianza. Por eso empieza el capítulo Pablo diciendo, por tanto no nos desanimamos. Versículo 15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, otra vez, versículo 16, no nos desanimamos. Pablo no dice todo es absurdo en esta vida, no hay nada nuevo. No. Por tanto, hay algo más. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, redobla la apuesta. No solo no nos desanimamos, al contrario, lejos esté de nosotros desanimarnos. Lejos esté de nosotros desalentarnos, lejos esté de nosotros pensar en bajar la guardia, lejos esté de nosotros pensar en tirar la toalla. Lejos, no nos desanimamos, al contrario. Y escuchen, miren la diferencia, este versículo es maravilloso comparándolo en contraposición a Eclesiastés. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y después te vas y lees a Salomón y dice, ¿no? Antes que el cordón de plata y que los dientes se te caigan y que se te caiga el pelo. Todo estaba centrado ahí. Y Pablo dice, por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro, en todo lo que leímos de Eclesiastés, ¿habló de por dentro en algún momento? Nunca. Ni lo mencionó, el interior no existió, todo tenía que ver con sensaciones, todo tenía que ver con sentimiento, todo tenía que ver con expectativas absolutamente externas. Y ahora el 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, para Salomón la vida era una abrumadora pena. Dios nos abrumaba con la vida, según Salomón. Pero ahora Pablo dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, estas pavaditas que nos toca sufrir como la cárcel, ser apedreado, azote, naufragio, esas pavaditas que ahora padecemos, acá está el ahora de Pablo en esta vida, ¿sí? Vamos comparando, ¿no? El ahora de Pablo, la visión de la eternidad no te abstrae de la temporalidad. Hoy lo hablaban Samuel y Santiago, no es una cosa o la otra, no es que porque somos eternos ahora no tenemos problema en esta vida. El ahora existe, en esta vida existe. El problema es cuando te quedas ahí estancado, pero Pablo no se queda ahí estancado. Entonces Pablo dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. O sea, el enfoque no está en los sufrimientos, sino en la gloria eterna. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Salomón vio los sufrimientos, pero nunca vio la gloria eterna. ¿Cómo no se va a frustrar? Pero Pablo está escribiendo esto lleno de confianza. 2 veces dice, no nos desanimamos. Estamos expectantes de la gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pasemos al capítulo 5, por favor. Y aquí se va a ver con mucha más claridad la visión de la eternidad o impregnada de la eternidad en Pablo. De hecho, el capítulo no cambia de tema. De hecho, hay una continuidad aquí. Sabemos otra vez esa convicción profunda de alguien que tiene una visión impregnada de eternidad. Que si esta tienda de campaña, fíjense cómo llama Pablo al cuerpo. Sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace. Ahora, otra vez, volvemos a Salomón.
Al final todos volvemos al polvo, ¿no? Todos vamos a parar al mismo hueco. Todos vamos al mismo lugar. Los hombres, los animales, todos vamos al mismo lugar. Pero ahora viene Pablo y dice, sabemos que si esta tienda de campaña se deshace, si esto vuelve al polvo, porque va a volver al polvo, de eso no hay ninguna duda. Pero no se queda allí con una visión frustrada. Pablo dice, tenemos en Dios un edificio. Esto es una tienda de campaña, pero lo que tenemos en Dios es un edificio. Esto es temporal, pero lo que viene es eterno. Lo que nos espera es eterno. La habitación que nos espera es eterna. Tenemos en Dios un edificio, una casa eterna. Y ahora vamos a empezar a escuchar, al leer este pasaje, en varias oportunidades, la palabra eterna, en comparación con esta vida de la que nos hablaba Salomón. Entonces Pablo nos habla de una casa eterna, que no es un chalecito allá en el cielo, como algo alto físico, un lugar físico. Es una morada, es un ámbito. Por un lado es el cuerpo glorificado, por otro lado es la iglesia como casa espiritual. Es lo que Dios ha preparado para nosotros, no construida por manos humanas. Y miren cómo empieza el versículo 2. Mientras tanto, esto es lo que Salomón no pudo ver. Salomón no pudo ver que muchas cosas que él dice con cierta razón tenían que ver con un mientras tanto. Ese mientras tanto marca la diferencia entre una realidad y otra. Ese mientras tanto nos está diciendo que esto es temporal, pero que hay otra cosa. Porque es temporal, se termina. Porque es temporal, tiene fecha de vencimiento. Porque es temporal, es un mientras tanto. Pero el único que puede entender el mientras tanto es el que ve la eternidad. Porque si tu vida o tu visión está impregnada de temporalidad, entonces cuando ves la realidad de la vida no ves un mientras tanto, ves un todo. Y entonces vamos a... Esto es todo. Esto es lo que hay en la vida. Riquezas, tuve todas, dice Salomón. Esto es lo que hay en la vida. Placer, tuve todo. Lujo, tuve todo. Poder, tuve todo. Sabiduría, la tuve toda. Y termina, concluye, porque en su vida no había un mientras tanto. Entonces él concluye diciendo, tuve todo en todas las áreas y la verdad nada me llenó. Todo es vacío, todo es vano, todo es vanidad, todo es absurdo, porque él nunca tuvo un mientras tanto. ¿Por qué Pablo, a pesar de las persecuciones? O sea, fíjense, Salomón, que podríamos decir que en términos físicos, no sé si alguna vez sufrió un resfrío. No lo dice la Biblia, pero el tipo la pasó bomba. ¿O no? Escúchame, viví en un palacio. No te manda nadie, porque soy el capo, soy el rey. O sea, vos mandás al que... Decís, quiero esto y te lo traen. Me da risa cuando leía porque dice, me construí casas, aljibe. El tipo no hizo nada, el tipo mandó a la gente que labure. ¿Qué me construí? Me hice construir, ¿no? Haremos, dice el mosquito. El tipo no hizo nada. Estaba sentado allí en su reposera, mandando, tráiganme esto, hagan aquello, edifíquenme esto. O sea, el tipo se mandó la gran vida y viviendo esa vida, el tipo dice la verdad, todo es absurdo. Pablo, que a partir de convertirse a Cristo se le arruinó la vida. O sea, a Pablo Cristo le arruinó la vida. Pues el tipo venía bien, el tipo era un judío, tenía buena posición, el tipo tenía un cargo importante, pues le daban cartas para ir a meter preso a los creyentes. O sea,
El tipo estaba bien, pero conoce a Cristo y se le arruinó el estofado. Y Pablo, viviendo como un perseguido, imagínenselo bajando en un canasto por el muro, para que no lo agarren. Pablo, que lo apedrearon a tal punto que lo consideraron muerto. Imagínate cómo estaba el cuerpo de Pablo, la cabecita de Pablo, de pedradas, que creyeron que estaba muerto. O sea, la comparación en cuanto a condiciones de vida es absolutamente impresionante. Y sin embargo, Pablo dice, no nos desanimamos. Mientras que el otro dice, todo es absurdo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un mientras tanto. Pablo entendió el mientras tanto. El mientras tanto nos habla de transitorialidad. ¿Está bien? ¿Salió? Nos habla de algo transitorio. Y esto es lo que Salomón no pudo ver. Entonces dice, mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Esto es un mientras tanto, está diciendo Pablo. La cárcel es horrible, sí, es horrible, pero es un mientras tanto. La persecución es fea, sí, es fea, pero es un mientras tanto. El hambre es feo, sí, pero es un mientras tanto. Suspiramos, sí. O sea, no es que estaba chocho de la vida. Claro que suspiramos, claro que hay problemas y hay momentos de zozobra en esta vida, pero no al punto de decir la verdad que no vale nada la pena como Salomón, sino suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Quien no tiene los ojos puestos en la morada celestial nunca tendrá un mientras tanto, y si nunca tiene un mientras tanto, todo en su vida será un absurdo. Seas pastor, apóstol, profeta, evangelista, cantante, músico o lo que sea. Si no hay un mientras tanto en tu vida, si no podés ver tu vida como un mientras tanto, si no podés ver los sufrimientos o problemas, no sé, una enfermedad, un problema familiar, económico o lo que sea que estés padeciendo, si no lo podés ver como un mientras tanto, entonces la vida siempre será un absurdo. Nunca llenará tus expectativas. Versículo 3. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Salomón sabía que al irse de este mundo se iba a ir desnudo. Pero nunca consideró que podía ser revestido. Es cuando te quedás a mitad de camino. El problema es cuando te quedás a mitad de camino por causa de una visión impregnada de temporalidad. Versículo 4. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados. ¿Ven? Él no está en una etapa de negación. No pasa nada, todo está bien, las piedras no me duelen. ¿Qué no te duele? No está negando la realidad de lo que a él le pasaba. Sí, dice, realmente vivimos en esta tienda de campaña y suspiramos y estamos agobiados muchas veces, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos. O sea, no queremos que esto sea para siempre. Queremos ser revestidos, escuchen, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Wow. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando toda tu visión tiene que ver con lo mortal, ¿qué es lo mortal? Todo lo relacionado a esta vida. Todo lo relacionado a esta vida. Entonces, miren, está bien que trabajes por tu sueño, si tenés un sueño de conseguir algo. Está bien que procures tener una carrera, una profesión, si ese es tu deseo. Está bien si tu deseo es tener una empresa, que la emprendas. O sea, todo lo que desees hacer, está bien. Está bien. El problema es
cuando creemos que eso es para siempre. Cuando no entendemos que por más bueno que sea, por más noble que sea tu sueño, tu visión, lo que querés alcanzar, sigue siendo temporal, es algo mortal, que si no es absorbido por la vida es basura. Aunque tu sueño sea ser pastor, ser apóstol, ser evangelista, ir a las naciones y predicar, si eso no está absorbido por la vida, no pasa de ser un buen deseo. Y terminará frustrado como Salomón. Y miren el versículo 5. Me detengo en cada versículo. Pero bueno, hasta donde lleguemos, donde me corten el micrófono, termino. Es Dios, escuche bien por favor, yo creo que a alguno le va a traer a memoria algún versículo de Eclesiastés. Es Dios quien nos ha hecho para este fin. ¿Qué fin? Que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, está hablando de una casa celestial, de una morada, de una gloria eterna. ¿Sí? Está hablando de que lo mortal sea absorbido por la vida, está hablando de que esto mortal sea absorbido, que seamos desnudos en esto mortal para ser revestidos, por lo eterno. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Pero Salomón, ¿qué dice? Y Dios nos hizo para sufrir. Es Dios quien le dio esta penosa tarea al ser humano. ¿Se acuerdan, no? Es Dios quien nos abrumó con esta vida, con los afanes de esta vida, esta corta vida, esta pesada vida, dice Salomón. Llegué a aborrecer la vida. Pero ahora viene Pablo, desde una visión de eternidad, y dice, Dios no nos hizo para sufrir. Ese es el mientras tanto. Dios nos hizo para que lo mortal sea absorbido por su vida. El fin no es el polvo. El fin es la vida, no la muerte. El fin del ser humano nunca es la muerte. El fin para los hijos de Dios es la vida. Para este fin, por favor, retengan esto. Dice el renglón anterior, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Por qué es tan importante todo esto y tomo tiempo para hacer esta comparación? Porque estamos en este punto donde estamos diciendo que la visión impregnada de eternidad produce confianza. Confianza, no frustración. Es todo lo opuesto a la frustración. Produce ánimo, produce confianza. ¿Por qué? Porque entendemos que todo esto es un mientras tanto. Todo esto es un mientras tanto, un espacio nada más que tuvo un principio y tiene un final. Lo que no tiene final es la vida, no esta vida. ¿Se acuerdan que el apóstol Ugarte hablaba de la vida Zoe? No es esta vida a la que se refería Salomón. Es la vida que proviene de Dios. Es la vida que surge de Dios. Para ese fin nos creó Dios. Y entonces miren ahora las cosas que va a decir Pablo, versículo 6. Por eso, digan por eso. Hay un fundamento para lo que va a decir. No es caprichoso, no es antojadizo. Lo que va a decir tiene un fundamento. Por eso, mantenemos siempre la confianza. Wow. Por eso mantenemos siempre la confianza. Porque tenemos claro lo que es la temporalidad y tenemos claro lo que es la eternidad. Tenemos claro
lo que hay lo que tiene que ver con este cuerpo mortal, y tenemos claro que eso será absorbido por la vida. Tenemos claro para qué nos creó Dios, cuál es el fin para el cual Dios me creó. El fin para el cual Dios no me creó no es ser apóstol. El fin para el cual Dios te creó no es para ser pastor, líder, abogado, político, gobernante, músico, deportista, artista. Eso no es el fin, esa es una asignación mientras tanto. Mientras tanto. Pero el fin para el cual Dios nos creó es la vida. Por eso mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Pero otra vez, esa palabra mientras es muy importante acá. Son las palabras que nosotros no le prestamos atención. Mientras tanto, o sea, le prestamos atención a otras cosas, a confianza, ¿sí? A la palabra Señor, a palabras que nos parecen importantes, pero estas son las palabras que indican tiempos, que nos van marcando una pauta. Entonces Pablo dice, ya dijo antes, ¿no? Mientras tanto, y ahora dice, sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, el vivir en este cuerpo es un mientras, no es un para siempre. Mientras estamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor en términos físicos, y entonces refrenda todo esto con el versículo 7 al decir, vivimos por fe y no por vista. Es la única manera de pensar así. ¿Por qué Salomón se frustraba? Porque evaluaba todo desde su visión, por vista, lo que vi debajo del cielo, vi que en esta vida, vi esto, yo vi aquello, yo vi que al que hace el mal le va bien y al que hace el bien le va mal. Yo vi esto y vi aquello. Y entonces ahora viene Pablo y dice, vivimos por fe, no por vista. Por eso podemos estar confiados. Por eso podemos estar confiados. Seguimos, versículo 8. Otra vez, así que nos mantenemos confiados. Fíjese, el 6, mantenemos siempre la confianza. El 8, así que nos mantenemos confiados. O sea, no tengo momentos de estar confiado. No, me mantengo confiado. O sea, la visión de la temporalidad no te da ánimo en un momento después de una predicación o en un instante para que después te vengas de nuevo abajo. O sea, no es un poquito de yerba. La visión, yo hablo por lo que escucho, pues no sé nada de eso. La visión de la eternidad, la visión de la eternidad te mantiene en un estado de confianza. No son momentos de confianza, te mantiene en un estado de confianza. Así que nos mantenemos confiados, escuchen, y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo para vivir junto al Señor. Este concepto Salomón no lo podía ver, para él no había más nada que este cuerpo. Él no podía ver la posibilidad de, puedo estar ausente del cuerpo, puedo estar presente en el Señor. No, Salomón dice, no, si todos vamos para el mismo hueco. No podía verlo de esta manera. Pero no solo nos mantenemos confiados, sino que dice algo más. Pues estas son, escuchen por favor, las implicancias prácticas
de tener una visión impregnada de eternidad. Esto no es teoría, filosofía barata. Esto no es filosofía que se puede hablar pero que no se puede vivir. No, estos son verdades eternas que se pueden vivir en el mientras tanto. Entonces, por causa de una visión impregnada de eternidad, en el mientras tanto no nos desanimamos. Por causa de una visión impregnada de eternidad, en el mientras tanto mantenemos la confianza. Estas son las implicancias prácticas. Por tanto, por eso, versículo 9, nos empeñamos en agradarle. Claro, pero Salomón dice, y no, como nada tiene sentido, yo me dediqué a chupar. Me dediqué al vino. Me di los grandes placeres. Sí, total. ¿De qué te sirve ser sabio, necio, si el sabio y el necio van a parar al mismo lugar? ¿Sí? No anoté los versículos para releerlo, pues sería interminable, pero ustedes se acuerdan, todo esto lo estuvimos viendo en detalle. Ese era el pensamiento de Salomón. ¿Sí? ¿De qué sirve ser bueno, si el bueno, el malo, el sabio, el justo, todos vamos a lo mismo? Pero Pablo, desde una visión impregnada de eternidad, dice, por causa de esa visión de eternidad, no solamente no nos desanimamos, no solamente nos mantenemos confiados, sino que además nos empeñamos en agradar al Señor. Wow. Nos empeñamos en agradar a Dios. Y aquí no lo dice, pero en el contexto y por la vida de Pablo uno entiende claramente, ese nos empeñamos en agradarle es, nos empeñamos en agradarle, aunque en ese empeño por agradarle tengamos que morir. Aunque en esa determinación de agradarle tengamos que ir a la cárcel. Aunque en ese empeño por agradarle perdamos todos los amigos. Aunque en ese empeño de agradarle para muchos lleguemos a ser la escoria del mundo. Todo esto lo dice Pablo en palabras más, palabras menos en sus cartas. Pero ¿por qué nos empeñamos en agradarle cuando sabemos que al empeñarnos en agradarle a Él hay ciertas cosas de este mundo que se nos van a privar? Y hay gente que no va a querer estar cerca nuestro, porque la mirada no está puesta en el ahora ni en el mientras tanto, sino en la gloria eterna. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. O que lo hayamos dejado. No importa, vida o muerte, el tema es agradar al Señor. Porque para ese fin fuimos creados. Versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Ven? El mientras vivió en el cuerpo es la temporalidad, pero comparecer ante el tribunal de Cristo tiene que ver con la trascendencia y la eternidad. Entonces, si nos damos cuenta, son dos visiones completamente diferentes. Y necesitamos nosotros determinar, pensar seriamente y determinar cómo vamos a vivir el mientras tanto que nos queda. En el área y donde Dios te haya puesto, o donde Dios te lleve, o donde Dios te ponga. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Con una visión impregnada de temporalidad que produce frustración, desconcierto, que corrompe el corazón? ¿O con una visión impregnada de eternidad que te llena de confianza? Que te llena de confianza, que te llena de sentido la vida. Que la vida cobra otro valor, el mientras tanto aún cobra otro valor. Por eso insisto, no es eternidad o temporalidad, no, es que por causa de la visión eterna apreciás aún el mientras tanto.
Podemos apreciar aún la temporalidad, disfrutar aún de las cosas temporales. Creo que Ezequiel hablaba de eso también esta mañana. Disfrutar de las cosas temporales, pero sabiendo que son parte del mientras tanto. Que no ese es el fin. Tengo unos minutos, así que voy a avanzar con un punto más. Y es que la visión impregnada de eternidad produce entendimiento. A Salomón la visión impregnada de temporalidad le trajo desconcierto, de no saber dónde estaba parado, de no tener clara nada, a pesar de toda su sabiduría, no tenía nada claro en su mente. Pero la visión impregnada de eternidad produce un entendimiento claro. Y vamos a ver unos versículos, ustedes ya los conocen, pero quiero leerlos ahora desde este entendimiento. En comparación con el desconcierto de Salomón, Efesios 1:3, las certezas de Pablo. El entendimiento de aquel que tiene una visión impregnada de eternidad. Alabado sea Dios. Y traten, por favor, para no detenernos aquí tanto, pero otra vez, a medida que voy leyendo, traten de ir recordando textos de Eclesiastés. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, no abrumado, que nos ha bendecido en las regiones celestiales, no en esta vida. No puedo con la tentación de ir comentando. Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda clase de afanes y de males. ¿Dice así? Con toda bendición espiritual en esta vida. ¿Dice así? En Cristo. Pueden ver todas las comparaciones, casi palabra por palabra, es lo opuesto. Uno está diciendo blanco, negro, 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 y el otro dice blanco, 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 ¿no? O sea, todo lo opuesto. Ven que es tan importante de qué está impregnada nuestra visión. Toda bendición nos ha sido dada en los lugares celestiales. En el mientras tanto pasan cosas, pero en la dimensión eterna todo está resuelto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. No sé si se acuerdan, porque creo que no hice demasiada referencia, pero llega a decir Salomón, llegué a darme cuenta que los que ya han muerto están mejor, y mejor aún los que todavía no vivieron, no nacieron, para no ver todos los males, esta porquería de este mundo. Claro, si toda su visión tenía que ver con un nacer y un morir, con el mientras tanto. Pero Pablo puede hablar de las regiones celestiales, puede hablar de una plenitud, porque dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, cuando naciste, cuando te parieron, ese fue el inicio de un mientras tanto nada más. Pero nuestra existencia tiene que ver con una dimensión eterna. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. No para que digamos, y al final, ¿de qué sirve venir a la iglesia si igual me enfermo? ¿De qué sirve ser fiel al Señor si igual me quedo sin laburo, sin trabajo? ¿De qué me sirve ser fiel al Señor si no consigo novia? ¿Se habremos escuchado esas expresiones? Claro, porque nunca entendió nada el que dijo así. Nunca entendió nada. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. Todas estas expresiones, yo sé que ya he predicado de esto, pero vuelvo a decir, quiero hacerlo de nuevo, leerlo en comparación con Eclesiastés, porque nos va a dar allí un punto de vista muy, muy diferente. Pablo no está hablando de cosas por las que tenés que orar, ayunar, trabajar para que suceda. No, está hablando de hechos consumados. Dios nos bendijo, Dios nos escogió,
Dios nos predestinó. O sea, todo esto ya está consumado en la eternidad de Dios. Claro, ¿cómo no va a decir no nos desanimamos? ¿Cómo no va a decir mantenemos la confianza? Desde esta perspectiva, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. No somos igual que los animales, Salomón. Si lo ven por ahí, péguenle un gritito a Salomón. No, no somos igual que los animales. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, no de la nuestra. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Tu vida y mi vida tienen sentido en tanto y en cuanto lo que somos y lo que hacemos sea para alabanza de la gloria de Dios. Si no logres lo que logres, llegues a ser el mejor en lo que te gusta, no sirve para nada, es basura si eso no da gloria y alabanza a Dios. Te podés quemar las pestañas, te podés matar trabajando y decir, logré esto, logré aquello, alcancé mi sueño. Si lo que haces no tiene como propósito ser para alabanza de su gloriosa gracia, no tiene sentido. Entonces ahí sí vas a decir como Salomón, y la verdad que llegué y esto es todo. ¿Se acuerdan? Y esto es todo. Tengo la empresa más grande de Río Grande. Me llueve la plata. ¡Wow! Ahora está lloviendo, pero no es plata. Las cuentas bancarias las tengo. O si querés espiritualizarlo un poquito, llegué a tener un ministerio internacional impresionante. Y llegué. Buenísimo. Y esto es todo. Diría Salomón, ¿no? Y esto es todo. Ahora, cuando entendemos que cualquier logro, cualquier meta a la que podamos llegar, cualquier sueño cumplido, tiene que ser para alabanza de la gloria de su gracia. Tiene que estar dentro de su propósito y como objetivo dar alabanza a la gracia de Dios y reconocer y decir, tengo esto, pero la verdad es por la gracia de Dios. No es por mi esfuerzo, no es porque yo me lo propuse, no es por mi determinación, es por la gracia de Dios. Y aunque sé que esto es un mientras tanto, lo voy a hacer con excelencia para que a través de esto, y digo esto porque puede ser espiritual, laboral, profesional, en cualquier ámbito artístico, esto es un mientras tanto, pero lo voy a hacer con excelencia para que a través de esto sea manifiesta la gracia de Dios. Amén. En él, versículo 7, fíjense, Salomón, su objetivo era, o su punto de referencia era esta vida. Para Pablo, el punto de referencia es en él. No en esta vida, en él, en Cristo, cuestión de posición. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. Estos son conceptos eternos. No hay acá reflexión sobre esto, no, que me va bien, no, que me va mal, no, que nada tiene sentido, no, que es un correr tras el viento. No, acá está hablando de certeza. Pablo está caminando sobre terreno firme, no está filosofando sobre el mientras tanto. Él está viviendo el mientras tanto desde una plataforma sólida, que son las verdades eternas consumadas en el propósito eterno de Dios. Versículo 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Salomón habla de la sabiduría, pero así como habla de la sabiduría, habla de la necedad. Sí, conocí la sabiduría, dice Salomón, pero también la necedad. Y se nota al leer el libro. Pero Pablo entiende y dice, Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Por eso digo que la visión impregnada de eternidad produce entendimiento y sabiduría verdadera, no la sabiduría de este mundo. Alguien me recordaba ayer a Santiago, creo que es que dice que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica.
la sabiduría de este mundo, dice la Biblia, la sabiduría de este mundo, los cráneos, los genios, y atención porque a veces por cuestiones en el ámbito en que cada uno se mueve, tenemos ciertas referencias y escuchamos a fulano, ¡wow! ¡Qué tremendo! Déjame decirte que si la sabiduría de ese, de esa o de quien sea que es tu referente en algún ámbito de la vida, si esa sabiduría no procede de lo eterno, la Biblia dice que esa sabiduría, aunque tenga cierta lógica, es terrenal, es animal y es diabólica. Lo que te va a dar solidez en la vida no es la sabiduría de los grandes cráneos, leer los libros de los filósofos más encumbrados, léelo, no hay ningún problema. El tema es que si eso es lo que va a dictar tu vida, pobrecito, pobrecita. Se me va la hora, agárrenla por favor. Si no, que se vaya, yo sigo. Muy bien, nos dio toda sabiduría y entendimiento. Fíjese el 9, otra vez Salomón, y conocí los secretos de esto, y me metí a investigar en aquello, y consideré la vida, y vi las obras, y miré que hay un rey solo que no tiene a quién dejarle, y miré al otro que tiene muchas riquezas y dice, ¿para qué las tengo? Y miré al otro que dice, al final le va a quedar todo para mi hijo que es un vago. Pero Pablo dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. No las cuestiones absurdas de la vida, no las contradicciones de la vida, no aquellas situaciones inentendibles, porque vieron que hay en la vida cosas que uno dice no entiendo, ¿no? ¿Les pasa o me pasa a mí solo? Un montón de cosas de cierto no tiene explicación, no lo entiendo, parece contradictorio, absurdo, incoherente. Pero Pablo no se dedicó a conocer esas cosas. Pablo dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Porque en el misterio de su voluntad viene todo el conocimiento que necesitamos. Conforme al buen propósito, o sea, el conocimiento de su voluntad nunca está divorciado del buen propósito. El conocimiento de su voluntad, la sabiduría, el entendimiento, están ligados al propósito. Conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Para llevarlo a cabo, ya vamos terminando, cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, cuando la temporalidad se confluye con la eternidad. Cuando la temporalidad es absorbida finalmente por la eternidad. En Cristo también fuimos hechos herederos, no seremos, fuimos. Pues fuimos predestinados según el plan. Uno lee Eclesiastés y dice, bueno, es lo que te ha tocado, dice Salomón. ¿Se acuerdan? Esto es lo que nos tocó, bancátela. O sea, es como una especie de destino, ¿no? Es lo que te tocó en la vida. Pero Pablo dice, en Cristo fuimos herederos, pues fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan, no es lo que te ha tocado, es lo que ha diseñado Dios, dentro de su plan eterno, según el plan de aquel que hace todas las cosas, no para abrumarte, no para jorobarte la vida, sino que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Con un fin, escuchen, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo por causa de una visión impregnada de eternidad, seamos no los más grandes, no los más capos, no los mejores, no, para que seamos para la alabanza de su gloria. Es el fin, a fin de que nosotros seamos para la alabanza de su gloria.
En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¡Qué impresionante diferencia! ¡Qué contraste tan nítido, tan visible entre una visión impregnada de temporalidad y una visión impregnada de eternidad! Quiero terminar con 2 versículos en Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Porque acá viene algo más práctico todavía. Ya vimos que la visión impregnada de eternidad nos permite no desanimarnos, mantenernos confiados, empeñarnos en agradarle, vivir para alabanza de su gloria o de su gloriosa gracia. Y ahora Pedro dice, 1 Pedro 2, 11 y 12, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, mientras tanto, extranjeros y peregrinos. Otra versión en vez de peregrino dice residentes temporales en el mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma o contra la vida. Ese apartarse del pecado o de los deseos pecaminosos no tiene que ver con una imposición, un legalismo. Es el resultado de una visión de eternidad. Otra vez, ¿por qué Salomón dice, y yo me di a los placeres y dije, me voy a dar la gran vida, y si me quiero emborrachar, me emborracho, quiero mirar porno, miro, no le negué nada a mis ojos, escucho lo que se me da la gana? ¿Se acuerdan, no? Todo eso dice Salomón. No estoy inventando. ¿Por qué a Salomón no le importaba nada? ¿Por qué no le importaba apartarse de los deseos pecaminosos que combaten? Por causa de una visión impregnada de temporalidad. ¿De qué sirve? Pensaba él. ¿De qué sirve? Y eso es lo que muchos piensan. Y por ahí ven a un predicador, a un pastor, o a alguien, a un líder, a alguien que era un medio referente que se manda una magana y dice, ve, ¿para qué me cuido yo si mira lo que se mandó? Todos esos pensamientos absurdos tienen que ver con la temporalidad, con no entender realmente por qué nos guardamos, nos santificamos, nos apartamos del mal. No es para que los demás digan, ay, mira qué bien que se porta. Tiene que ver con un sentido de trascendencia y entender los por qué de la vida y los para qué. Y miren el 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta. Digan, una conducta. Si tu visión está impregnada de eternidad, tu conducta será afectada. Si tu conducta no es afectada, aunque no se te caiga de la boca la palabra eternidad, nunca la has entendido. Porque una visión impregnada de eternidad forzosamente modificará tu conducta y mi conducta. Entonces dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Wow. Y solamente quiero decir que Pedro termina con esta expresión. Mientras Salomón repite 27 veces en esta vida, Pablo repite otras tantas veces en todas sus cartas en Él, en Cristo, en los lugares celestiales, y ahora Pedro termina el versículo 12 hablando de glorificar a Dios en el día de la salvación. 2 visiones. Cada uno elige cómo va a transitar los días de su vida. Si como días absurdos
o como días llenos de oportunidades. Si el mientras tanto va a ser un sufrir, un padecer, o si el mientras tanto va a ser un vivir para la gloria de Dios. Amén. Así que ahí donde estás, toma un momento para reflexionar, para mirar un poquito para adentro tuyo, los que están allí atrás del Zoom, los que están aquí, para mirar un poquito hacia adentro. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Desde dónde estoy mirando? Mi visión es una visión impregnada de temporalidad o una visión impregnada de eternidad. Quizás alguno puede decir, bueno, tengo ahí 50 y 50. No, 50 y 50 es temporalidad. 70-30, no cerramos trato, no hay negocio. 80-20, tampoco. La visión de la eternidad es una visión, no puede ser particionada. Y esa visión está en nosotros, ya ha sido depositada. Dios, y acá le damos la derecha a Salomón, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esta es una de las que le pegó Salomón. Dios puso eternidad en tu corazón. Dentro tuyo está la visión de la eternidad. Permití que se manifieste. Por eso hablamos de proclamar y manifestar lo eterno. Está dentro de nosotros, pero tenemos que dejar que se manifieste. Y para que se manifieste tenemos que renunciar a toda visión de temporalidad. Para que podamos ser, como ya hemos escuchado, la expresión del Cristo eterno, para alabanza de su gloria. Permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando esta palabra. En minutos vamos a tener el cierre, pero todo lo que hemos escuchado y recibido en estos días, entiendo que es palabra que debe ser trabajada, que debe ser elaborada, trabajada en comunión con el Señor, en las notas que has tomado, si tenés después los audios para volver a escuchar, porque no estamos tratando asuntos del mientras tanto, estamos tratando asuntos de la eternidad que afectarán definitivamente tu mientras tanto.